Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Vamos a comenzar entonces este tercer curso virtual de Radiología en Reumatología. Mi nombre es Eduardo Scheines, yo soy médico reumatólogo, que tengo una especial preferencia por estas imágenes radiológicas y soy casi un abogado defensor de la radiología en reumatología. Por lo tanto, no sé si voy a ser muy objetivo, porque me gustan tanto estas imágenes que soy de los que piden primero esto antes que cualquier otro estudio imagenológico, y bueno, ya vamos a ver cuándo corresponde pedir los otros. ¿Cómo Buenas andás? tardes a todos. No me podía conectar y estoy viajando, así que bueno, pido disculpas, pero bueno, quería darle la bienvenida a todos y a vos, Edu, en especial, y Muchas gracias. agradecerte que bueno, que vamos a hacer este tercer curso y que hayas aceptado hacerlo para todos los residentes de primer año, y algún colado vamos a tener seguro, pero bueno, bienvenidos y espero que podamos disfrutarte otro curso más. Así que bienvenidos a todos, disfruten el curso, en especial con Eduardo, que ya llevamos 3 y creo que es el último de este año por lo menos, y bueno, ya comprometiéndote para el año que viene. Así que te mando un abrazo. Bueno, mil gracias César una vez más por la confianza. No sé si esto tercero es porque los otros dos primeros no se han entendido nada y entonces hay que repetirlo para ver si se pesca algo, o porque realmente fue útil y bueno, y aquí estamos con otro grupo para iniciar este tercer curso. Para mí, como siempre te digo, es un honor que el presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología nos acompañe y bueno, siempre está coordinando este evento, así que muchas gracias César por todo. Más allá de todo, creo que nuestra especialidad, la que hemos elegido, la reumatología, para mí es una de las especialidades más interesantes de la clínica médica y realmente me siento orgulloso de haber hecho esta especialidad, así que espero que ustedes con el transcurso de los años también sepan disfrutarla. Esto pretende ser un curso interactivo, por lo tanto, ustedes tienen toda la posibilidad de interrumpirme cuando consideran. Vamos a hacerlo, por supuesto, en forma ordenada, porque sé que, no sé, hay más de 60 personas, y entonces yo me detendré en las imágenes que ustedes consideren necesario. Así que, sin más, vamos a comenzar con esta, vamos a poner la presentación, y sepan ustedes que este curso va a disponer de 5 charlas, siendo la primera esta de hoy, la de semiología radiológica. Luego vamos a ver la radiología en artritis reumatoidea, radiología en espondiloartritis, radiología en artritis cristálica y enfermedades degenerativas, y vamos a ver la radiología en enfermedades óseas y de tejido conectivo. Como ustedes bien saben, este método radiológico es un método simple, es el más económico de todos los estudios imagenológicos, es no invasivo y es de fácil lectura siempre y cuando se ejercite la observación. Y a esto nos vamos a dedicar en estas 5 charlas para que ustedes puedan ejercitar el ojo para poder ver las lesiones, las distintas lesiones, para poder diferenciar lo que es lo normal de lo patológico, lo que es lo normal de ciertas variantes anatómicas, y entonces ahí sí ustedes le van a poder sacar el jugo que yo pretendo a este método diagnóstico. Para evaluar en forma objetiva el daño y su extensión, para hacer, por supuesto, un pronóstico, para elegir un tratamiento y para poder documentar el progreso de las lesiones y a veces, cuando se da, también poder documentar esas remisiones. Yo les aclaro que la radiología no es un update, no es una puesta al día, sino que es un repaso de todas las cosas que ustedes seguramente ya saben,
Por lo tanto, aquellos que tal vez han hecho algún curso conmigo o con otro profesional, no van a encontrar cosas distintas. Yo lo que pretendo es afianzar los conocimientos y no darles cosas nuevas, porque insisto, la radiología es simplemente un repaso. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer una lectura de una placa para sacarle el mayor provecho posible? Y tenemos que ver las partes blandas, la mineralización ósea, el espacio articular, la superficie ósea articular. En caso de que se produzca una patología que se haya iniciado en la etapa de crecimiento, o sea, antes de los 16 años, tendríamos que ir a buscar esas alteraciones de crecimiento, alteraciones de la alineación y presencia de calcificaciones. Básicamente, todo lo que vamos a ver hoy, que es la parte más densa del curso, a mi entender, porque son muchos cuadros, pero esto es la base para poder hacer una lectura radiológica adecuada. Entonces, nos vamos a meter en lo que son los tejidos blandos y vamos a encontrar que, por ejemplo, podemos encontrar un aumento de las partes blandas o una disminución de esas partes blandas. Y el aumento puede ser generalizado o localizado. Un aumento generalizado de partes blandas lo vamos a encontrar en pacientes que tienen, por ejemplo, una acromegalia o también en un edema. El clásico edema subcutáneo nos va a dar un aumento de las partes blandas desde el punto de vista radiológico. El aumento localizado podemos tener estos ejemplos, o una tenosinovitis, o una artritis, nódulos, bursitis, tofos. En cuanto a la disminución, puede ser también generalizada y localizada, y la generalizada es por atrofia muscular en pacientes que han estado mucho tiempo en reposo, y la localizada es lo que vamos a ver en esclerodermia, artropatías reabsortivas. De todo esto vamos a ir viendo ejemplos, o sea que los cuadros son para después adentrarnos en la placa en sí. Ahora bien, antes de seguir, uno tiene que saber que para hacer una lectura radiológica adecuada, debemos contar con una placa técnicamente adecuada. No nos podemos poner a leer una placa, por ejemplo, como esta que tenemos, donde esta placa está movida y entonces, por ejemplo, el carpo no se ve, los huesitos. Entonces, esa placa movida tenemos que pedir una nueva, porque si no nos vamos a equivocar y es muy serio leer una placa que no es técnicamente adecuada. ¿Por qué es serio? Porque vamos a llegar a un diagnóstico equivocado, como por ejemplo esta. Yo en algún momento mostré esta placa a médicos residentes y me dijeron que, bueno, que acá había una anquilosis del carpo, que no se veían los huesecitos del carpo, o sea que estaba anquilosado, y bueno, y una serie de cosas más. No, está mal. Esta placa es una placa blanda, es una placa que tiene poca exposición a los rayos, y la placa blanda se ve así, se ve blanco, entonces todo lo blanco se ve más blanco, y no podemos hacer una lectura aquí porque nos equivocamos. En cambio acá tenemos una placa que técnicamente es mejor, no es espectacular, pero sí es mejor, y acá sí ya podemos ver estas partes blandas que decíamos podía ser una parte blanda, una tumefacción en forma de uso, en forma periarticular, que lo vemos prácticamente en todas las próximas interfalángicas de un lado y del otro, ¿sí? Esta placa es esa misma, pero con una técnica más adecuada, con una penetración de rayos lo suficientemente buena como para ver la diferencia entre lo que son las partes blandas y las partes óseas. Entonces acá, siguiendo con el ejemplo, periarticular, la tumefacción de partes blandas en uso, y esto cuando vemos esa tumefacción periarticular en uso en próximas interfalángicas, en forma bilateral y prácticamente simétrica, ya me animaría a decir que el primer diagnóstico a considerar es de una artritis reumatoidea. Yo sé que ustedes recién empiezan, por lo menos la mayoría de ustedes, y yo les voy a hablar de las patologías para hacerlo más dinámico y entretenido, no les voy a hablar solo de la lesión. Así que por ahí les voy a alargar algunos conceptos. Esto pretende ser no solamente un radiología, sino algo clínico radiológico. Bien,
estamos viendo esto mismo, pero ya con mayor aumento. Entonces, por ejemplo, esta tumefacción bien periarticular en uso, aunque tuviésemos solamente esta articulación, y si tuviésemos la del otro lado, bilateral y simétrico, lo primero a pensar es en una artritis reumatoidea. Muy bien. En cambio acá lo que estamos viendo es una tumefacción de partes blandas, pero que excede, fíjese que abarca prácticamente toda la longitud de esa primer falange, de ese tercer dedo. Entonces, cuando encontramos ese tipo de tumefacción, vamos a ver esta, que es localizada, esta tumefacción, que se fijan que no tiene nada que ver con la anterior, que tenía esa forma de jorobita, esta sigue todo el eje longitudinal del dedo, eso ya es una tumefacción de prácticamente todo el dedo, lo que nosotros podríamos considerar como una dactilitis, que es una patología que se ve frecuentemente en pacientes que tienen una artropatía psoriática, y entonces, así como en la otra placa decíamos, esto es muy compatible con artritis reumatoidea, si uno ve este tipo de imagen, lo más probable es que se trate de un paciente con artritis psoriática. Vamos a ver, recién vimos aumento de partes blandas y ahora vamos a ver disminución de partes blandas. Yo les señalo donde quiero que miren, porque tiene otras alteraciones, pero nos concentramos en algo, por más que la placa, por supuesto, uno tiene que mirarla en su conjunto, y cuando estamos solos con el paciente y la placa, obviamente que tenemos que mirar toda la placa. En este caso, por razones didácticas, prefiero que ustedes miren donde yo señalo, y acá vemos esa disminución de partes blandas. Comparen este tercer dedo, comparen uno y otro y van a ver esa disminución de las partes blandas. Esa disminución de las partes blandas en este paciente, por ejemplo, se obedecía a un Raynaud, solamente a un Raynaud. Y esto, del otro lado, veíamos también, tiene una disminución de partes blandas, pero acá se acompaña de lo que se llama una acroosteólisis, o sea, tiene una disminución no solo de partes blandas, sino de partes óseas. Comparen el penacho unguial este, que es normal, con este que está como si hubiese sido achado. ¿Sí? Yo estoy imprimiendo un cierto ritmo para pasar estas primeras, pero ustedes, les repito, me pueden interrumpir, levantan la mano, el señor Roberto Prada está atento a ustedes, y ustedes me pueden parar donde quieran y volvemos a ver las imágenes. ¿Sí? Acá tenemos otra disminución de partes blandas, pero también tenemos una acroosteólisis. ¿Por qué traigo este paciente a diferencia de este anterior? O sea, esto, grábense esta imagen y comparen con esta otra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este paciente, que también era un trabajador de oficio carpintero, fumador, que también me fue derivado como si tuviese un Raynaud por esta disminución de partes blandas y esta imagen. Y cuando yo veo esta imagen, le miro la mano, en realidad nada que ver con un Raynaud. Este es un señor que tuvo un traumatismo por su oficio, se rompió el dedo, vaya a saber cuándo fue, años atrás, y lo que hizo fue esta imagen, que es lo que tiene que hacer sospechar a ustedes que esto no es por una reabsorción, sino que acá esta proliferación en realidad se debe a un traumatismo. Entonces, ojo, diferenciar muy bien lo que es una reabsorción de partes blandas o de partes óseas, de lo que nos llamamos nosotros las enfermedades sistémicas, de lo que es un simple traumatismo que surge de un interrogatorio simple. Aprovecho para decirles, bueno, acá tenemos otro ejemplo de lo que es una reabsorción de partes blandas, también de partes óseas, en este caso muy evidente, otro paciente con acroosteólisis, y además se ve esta imagen cálcica periarticular. Este es un paciente que tenía un CREST. Ya lo van a ver aquellos que todavía no saben lo que es un CREST, pero es una sigla, es una variante de una esclerodermia, y la sigla de la C quiere decir calcio, calcinosis, la R, Raynaud, la E de esófago, la S de esclerodactilia, manos duras, la T de telangiectasias.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la radiología? Bueno, insisto, tiene mucho que ver porque lo que yo pretendo es hacer esto clínico radiológico, si no, las imágenes aisladamente no tienen valor si uno no lo asocia con la clínica. No se angustien, no se preocupen, porque de todo esto que estamos viendo ahora vamos a verlo en las próximas 4 charlas. O sea, acuérdense que tenemos una charla exclusiva de artritis reumatoidea con sus diagnósticos diferenciales, otra de espondiloartritis, otra bueno, de cristálicas, degenerativas, etc. Seguimos. Y esto es un nódulo. Esto es una tumefacción de partes blandas bien localizada. Habíamos visto que las partes blandas, una tumefacción localizada, podría corresponder a un nódulo. Como está en el pliegue de extensión del codo, esto es un nódulo tofáceo en un paciente con una gota tofácea crónica. ¿Sí? Bien. Acá, en vez de ver disminución de partes blandas, estamos viendo aumento de partes blandas. Miren el dedo gordo, qué gordo que es. Comparen, son los 2 dedos gordos, y para tener la idea de si eso está aumentado o no, ustedes tienen que tener en la cabeza lo que es la normalidad. O sea, uno no puede decir si es algo anormal si no estamos con la cabeza conscientes de lo que es un dedo normal. Entonces, esto, bueno, aprovecho para decirles que una tumefacción de partes blandas muy importante, acompañado de una gran proliferación en las epífisis proximales de ambos dedos pulgares, y si se fijan, esta proliferación es tan grande que llega prácticamente hasta la diáfisis del hueso. Si a eso le sumamos otras cosas, este paciente tenía una acromegalia. O sea, aumento de partes blandas, groseras, sumado a esa proliferación que tiene en la epífisis proximal de los dedos gordos, acromegalia. Y esto se confirmaría con lo que se llama la almohadilla plantar. La almohadilla plantar es la distancia que hay entre la cara inferior del calcáneo y la piel. Esto no debe medir más de 2,5 centímetros, y cuando hay un aumento de las partes blandas a nivel plantar, fíjense de este lado todavía me parece mayor, este otro pie, acá, esto habla también de un paciente que tiene una acromegalia. Entonces fíjense que con pequeñas cosas, observando bien, sacándole el jugo, uno puede hacer un diagnóstico de acromegalia, por supuesto enfermedad endocrinológica, requerirá el dosaje de somatotrofina, en fin, todo lo que ustedes quieran, pero yo estoy viendo la placa, y esta placa, a mí me llegó el paciente con un diagnóstico de talalgia. Le dolía el talón, y también me llegó con diagnóstico de que tenía un espolón calcáneo, y ese era el motivo del dolor. En realidad nada que ver. Este paciente tenía una acromegalia, y bueno, tenía una osteoartritis secundaria a esa acromegalia. Dejamos de lado las partes blandas. ¿Hasta aquí bien? Yo el silencio lo tomo como que es una maravilla, que va todo sobre rieles, pero si alguien cree que no es así, levanta la mano, el señor Roberto Prada los autoriza, abren el micrófono y comentan. Entonces dejamos... Sí, escucho. Todo tranquilo, todo tranquilo. Ah, todo tranquilo. Bueno, no, yo pensé que vos tenías alguna pregunta, Roberto, y me querías hacer, pero ya a esta altura casi estás para el título de reumatólogo. Bueno, volviendo a lo nuestro, acá ahora nos vamos a meter en el hueso. Y en el hueso también vamos a encontrar lo mismo, o un aumento o una disminución. La importancia del aumento es que cuando vemos que hay hueso sumado al mismo hueso, la imagen va a ser de esclerosis ósea. Y esa esclerosis ósea va a dar imágenes radiodensas, imágenes más blancas, como vamos a ver ahora ejemplos. Esas imágenes radiodensas, la esclerosis en sí, habla de que es un proceso que lleva más tiempo. Es que el hueso no tiene muchas maneras de reaccionar ante una agresión, ante una noxa. ¿Y cómo reacciona? Formando más hueso. Cuando ese hueso está dentro del mismo hueso, es lo que vamos a ver ahora como la esclerosis ósea. Por otro lado, la disminución de la mineralización ósea, ese es el término de osteopenia, o sea, no quiere decir más que poco hueso. Y las imágenes, en vez de ser más blancas, van a ser más negras.
vamos a encontrar imágenes radiolúcidas. Y esto se puede ver en forma generalizada, en forma localizada o en forma parcelar. La generalizada es habitualmente por el uso prolongado de corticoides o un reposo prolongado. La localizada, y esto tiene mucha importancia, lo podemos encontrar, esa osteopenia yuxtaarticular, en las artritis reumatoidea, pero en los estadios más iniciales. También lo podemos encontrar en estadios más tardíos, pero ya ahí no tiene el mismo valor. Digo esto porque a veces lo único que encontramos en la placa, en una artritis reumatoidea, es una osteopenia yuxtaarticular localizada, y con eso ya solo podemos presumir el diagnóstico de artritis reumatoidea. Y la otra forma de osteopenia parcelar o moteada es lo que todos conocemos como síndrome doloroso regional, distrofia refleja simpática o síndrome de Sudic. Son todos sinónimos. Entonces, si vemos acá, encontramos esta osteopenia yuxtaarticular bilateral a nivel de las metacarpofalángicas, esa imagen negra, esa imagen más radiolúcida, eso es la osteopenia yuxtaarticular. Este es un paciente, una mujer de 32 años, que también me fue derivada por artralgias, que tenía la serología completamente negativa, tenía una eritrosedimentación levemente aumentada, pero con esta radiografía me fue derivada como normal. Entonces, cuando yo veo esta placa, esto a mí me ofrece, pero estas imágenes son absolutamente categóricas de una osteopenia yuxtaarticular compatible con artritis reumatoidea. Yo no estoy pretendiendo que ustedes viendo esta placa solamente digan, ah, ya está, esto es una pavada. Van a tener que ver muchas cosas de estas para poder precisamente decir, ¿esto es osteopenia yuxtaarticular o me parece? Pero entonces, después de hacer ese ejercicio que yo les decía al principio, de observación, se van a dar cuenta, después de ver más o menos unas 1500 radiografías de manos, van a decir, ah, este tiene una osteopenia yuxtaarticular. O sea que cuando lleguen 1490 todavía le faltarían 10 para empezar a hacer estos diagnósticos más sutiles. Era una broma eso, ¿eh? Bueno, vemos acá una placa de ambos pies que, si se fijan, tiene una osteopenia muy marcada, pero difusa. Fíjense la cortical, qué finita que es, muy finita, y acá nos encontramos con esto. Y este paciente lo traigo a relación porque es un caso bastante típico de los malos diagnósticos telefónicos. Esta es una paciente que tiene una artrosis, que tiene su valgus, como pueden ver, y que empezó con un dolor en los pies bastante agudo. Bueno, su médico de cabecera por teléfono le aconsejó que tome naproxeno, diclofenac, que con eso se le iba a pasar. Y cuando veo la placa, porque la mujer seguía mal, seguía con mucho dolor, con esta placa simple, si ustedes se fijan, perdón, con esa placa simple ven que tiene una fractura. Y la fractura del tercer metatarsiano y del segundo son bastante frecuentes en pacientes que son corticoide dependientes. Esta paciente, por su EPOC, tomaba corticoides desde hacía 30 años más o menos, dosis variables, y tenía esta chance alta de tener una fractura por estrés. Eso quiere decir, ante un mínimo traumatismo, se le fracturó el segundo metatarsiano. Así que, ojo con los diagnósticos telefónicos que nosotros hacemos, pacientes, amigos, parientes, porque a veces nos comemos cosas que son difíciles de digerir después. ¿Sí? Y seguimos con esta disminución del tejido óseo, y acá vemos esta imagen, que es muy típica, muy característica. Este pie es normal, hueso normal, y este es el hueso precisamente moteado, esa osteopenia moteada, que se ve en esta distrofia refleja simpática o síndrome de Sudic. Ocurre que estas son imágenes tardías, que uno no debe esperar esta imagen para hacer este diagnóstico, porque estas son imágenes que llevan mucho tiempo. Esta distrofia refleja simpática lo primero que produce es una gran reabsorción del hueso, o sea que mucha osteopenia, y después con el tiempo empieza a formarse el hueso
reacciona al hueso y empieza a dar imágenes ya por reacción de los osteoblastos, empieza a dar imágenes más salpicadas y esa es la famosa osteopenia o osteoporosis moteada del SUDEC. Pero les repito, no pretendan hacer el diagnóstico de SUDEC con una radiografía porque van a llegar muy tarde. Recuerden que esto se ve en general en pacientes que han estado inmovilizados por fracturas, por algún fenómeno cardiovascular, y que aparece después de un tiempo. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Y vamos a pedir o una resonancia magnética o un centellograma óseo, que eso sí son estudios imagenológicos mucho más precoces para hacer este diagnóstico. Fíjense acá, me interesa mucho que vean esta imagen, que lo vamos a repetir en varias veces, pero miren esto, acá hay otras imágenes más chiquitas, pero lo que más me interesa es que nos circunscribamos a esta quinta falange, a este quinto dedo, la falange distal, y ven que eso tiene una densidad, una radiodensidad homogénea, y está blanco. Esto está blanco. Entonces, esto que se ve tan blanco, que asustó mucho a su médico clínico, pensando que era un tumor blástico, bla, 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 que por supuesto transmitió su ansiedad al paciente. Esto uno tiene que considerar que cuando hay mucha reacción del hueso y esto es homogéneo y el periósteo no está roto, sino al revés, está completamente íntegro, ustedes pueden seguir el periósteo perfectamente, esto es una secuela de un infarto óseo. Secuela de un infarto óseo que no tiene ningún valor en estos momentos, que es solo un hallazgo radiológico y que, bueno, fue motivo de mucho susto por parte de la paciente, porque cuando le pidieron la radiografía, que era por su risartrosis, que ustedes verán acá, se encontró con esto, el médico que la veía le puso cara y se asustó, y bueno, y así es como 2 o 3 noches seguramente no debe haber dormido tranquila. Yo tengo la ventaja de que todas estas placas que les muestro son todos pacientes que yo he visto, muchos primero, yo lo he visto primero, muchos derivados, y la suerte de la radiología es que permite, como por ejemplo en este caso, cuando yo le miraba la cara de susto a la paciente, y yo le digo, no, esto no tiene importancia, esto es un hallazgo, esto vaya a saber desde cuándo lo tiene y lo va a tener el resto de su vida, la cara se empieza a relajar. Entonces, fíjense que yo acá no estoy pidiendo ningún otro estudio, solamente con esta placa. Entonces recuerden estas imágenes radiodensas, blancas, que nos permite hacer un diagnóstico de certeza de que esto ha sido un infarto óseo, ha sido, y esto es la secuela. ¿De acuerdo? Es como si el hueso hubiese cicatrizado y ahí quedó esa imagen. O sea, un ejemplo típico de formación de hueso es el callo óseo. Hay una fractura, una noxa, el paciente justamente si reacciona bien va a ser un buen callo óseo para consolidar esa fractura. Bueno, esto sería como una consolidación sin ser una fractura y lo hace dentro del periósteo y por eso es asintomático. Recuerden que lo que duele del hueso es la cáscara, es el periósteo. Si el periósteo está bien, no va a doler. Bien, nos vamos adentrando cada vez más en cosas más importantes. Y el espacio articular es uno de ellos. No es que las partes blandas no fuesen importantes, no es que la estructura ósea no fuese importante, pero el espacio articular tiene un valor muy, muy importante, igual que lo que vamos a ver a continuación, que son las erosiones. A tal punto tiene importancia el espacio articular que justamente uno de los scores más conocidos para el estudio de artritis reumatoidea, y bueno, ya es extendido a otras patologías artríticas, el score de Sharp-Van der Heide, que seguramente ustedes han leído, han visto o van a ver en los trials, es el score que utiliza precisamente la medición del espacio articular y la presencia de erosiones. O sea que la importancia que tiene esto es sumamente relevante. Y en el espacio articular podemos encontrar todo lo que estamos viendo acá: ensanchamiento, pseudoensanchamiento por reabsorción, estrechamiento y anquilosis, o sea, desaparición de la articulación.
Ese ensanchamiento ustedes tienen que saber que es normal en los niños. Los niños no tienen un ensanchamiento, sino que tienen más cartílago, por eso están en crecimiento. Ahora, ese ensanchamiento puede ser patológico, como vimos, en la acromegalia, a veces, y esto es difícil de ver, en un derrame articular en la artritis reumatoidea en los estadios iniciales. Ocurre que al principio la cápsula articular se puede distender y solamente vamos a encontrar en esos casos, cuando hay solo esa distensión capsular, podemos encontrar un ensanchamiento en las articulaciones. El pseudoensanchamiento, yo entiendo que todos estos cuadros pueden resultar sumamente densos, aburridos, pero presten por favor atención a todo esto, porque son los elementos básicos para después poder hacer la lectura adecuada. El pseudoensanchamiento por reabsorción se produce, por ejemplo, en artritis reumatoidea severa o en artritis psoriática severa. ¿Y por qué se va a producir un pseudoensanchamiento? Porque por las erosiones acumuladas se reabsorben las epífisis que conforman la articulación y entonces van a dar una imagen de un espacio pseudo aumentado. Y el estrechamiento puede ser uniforme irregular o irregular. Perdón, se dispara, ahí está. El pinzamiento uniforme irregular, eso habla de una patología artrítica, independientemente de cuál artritis estamos hablando. Entonces, si uno ve que el pinzamiento es regular y uniforme, eso es por o consecuencia de las enzimas proteolíticas, que son las que van a dar ese espacio regular disminuido en forma uniforme. Y el espacio irregular disminuido es lo que encontramos en las osteoartritis, o sea, en los procesos degenerativos. Y después tenemos la anquilosis, que puede ser la fibrosa, que no tiene expresión radiológica, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, o la anquilosis ósea, desapareció la articulación, que lo podemos encontrar en la artritis reumatoidea y a veces también en la artropatía psoriática. Vamos a ver ejemplos de todo esto. Ojo que hoy no los estoy dejando hablar mucho, pero vayan mirando todo esto porque a mí me gusta la participación de todos ustedes, porque yo a veces, esto yo lo hago habitualmente en forma presencial y yo les miro la cara y les digo, bueno, a ver vos, ¿qué te parece? Acá estoy viendo la cara de solamente dos, no estoy viendo todos, pero me interesa que, o sea, la charla no es para mí, es para ustedes, y es para que ustedes la aprovechen. Entonces a veces yo puedo ir muy rápido porque doy por entendido muchas cosas, pero creo que lo obvio en general está de más. Nunca hay que dar nada por obvio. Entonces no tengan ningún prurito, no tengan ninguna vergüenza en frenarme, preguntar algo que aunque sea ridículo, están aprendiendo. Quiere decir que eso que hoy les parece por ahí una pregunta ridícula les va a servir para el futuro. Ahora, si lo saben todo lo que yo les estoy mostrando, están perdiendo el tiempo, miren una película en Netflix, hagan otras cosas, porque la verdad no sirve. Entonces, yo sé que hay gente que por ahí todo esto ha visto y está en otro nivel, pero por ahí alguno, y esto yo me dirijo a aquellos que no saben, no a los que saben, tienen la oportunidad de pararme, preguntar lo que se les ocurre. Dicho esto, recuerden levantar la mano, el señor Prada los autoriza, le sacan el mute y empezamos a dialogar. Volvamos acá, estábamos viendo los espacios, y los espacios, como verán, están aumentados, tanto en las distales como en las próximas, sobre todo en las metacarpofalángicas. Este espacio aumentado corresponde también a ese paciente con acromegalia. En cambio, acá estamos viendo un espacio disminuido en forma regular y simétrica. Miren qué simétrico que en disminución del espacio, la contralateral también está disminuida. O sea, este paciente tenía una artritis, una poliartritis, esta estaba disminuida también. Recuerden que para eso ustedes tienen que tener en mente cuál es el espacio normal en una coxofemoral. Pero lo que me interesa es que nos quedemos con esta, y el espacio está regular y uniformemente estrechado.
siempre hay que medir prácticamente los 2/3 externos, y es la inserción del ligamento redondo, de ahí para afuera es donde se mide el espacio. No se mide el espacio acá, porque ahí con el acetábulo vamos a tener problemas. Entonces, el espacio se mide acá. Este espacio está regular y uniformemente estrechado, y corresponde también a un paciente con artritis reumatoidea. Si vemos este ejemplo de un paciente que también fue derivado porque no tenía nada, solamente se quejaba de dolor, bueno, la radiografía fue interpretada como normal. Esta misma placa, no es que yo le pedí otra, esta misma placa me fue derivada un paciente que tenía dolores en la ingle. Ustedes saben que el dolor en la ingle prácticamente se irradia a 3 lugares clásicamente. Uno es en la ingle, otro es en la cara anterior del muslo y otro es en región glútea. O sea que cualquiera de esos 3 lugares donde el paciente pueda referir dolor nos obliga a pensar en un problema de cadera. Y este paciente, comparen acá sí, esta es una cadera normal, y comparen este espacio. Ustedes me pueden decir, pero esto es muy sutil. Sí, bueno, tampoco tenemos que esperar grandes daños como para hacer el diagnóstico, porque ahí ya lo diagnostica hasta, le diría, el traumatólogo. No me quiero meter con los traumatólogos, pero le quiero decir otras especialidades, y bueno, nosotros tenemos que tener el ojo aguzado como para ver esas pequeñas diferencias. Para mí esto no era pequeña diferencia, para mí esto era categórico. Para mí este espacio disminuido en forma regular, nada que ver con esto. Si lo medimos con una reglita, van a encontrar la diferencia, pero así a simple vista, a los ojos de un reumatólogo, tiene que saber que eso era una artritis de cadera. ¿Sí? Vemos acá otra disminución del espacio articular. Yo les decía siempre mirar los 2/3 exteriores, pero fíjense que acá ya no es tan regular y uniforme, porque acá se ve espacio, se va achicando, y acá sí, en la parte externa, ahí ya tenemos ese espacio absolutamente casi desaparecido, le diría, y la formación de un osteofito. Esto es un osteofito acetabular, que lo que pretende ese hueso es contener esa cabeza que se está luxando. Si se fijan, esto ya está subluxado, entonces el hueso reacciona tímidamente formando un poquitito de hueso acetabular para hacerle el techo a esa cabeza y que no se le dispare. Esto es un fenómeno degenerativo, un fenómeno artrósico. El pinzamiento es irregular y no regular, como veíamos recién, en ese paciente con artritis. Y estos son, bueno, como ustedes verán, pinzamientos irregulares múltiples, en pacientes con enfermedad degenerativa o enfermedad, yo prefiero llamarla osteoartritis, ¿sí? Más allá de, bueno, el pulgar en Z y todo esto, pero más que nada me interesa que ustedes vean la subluxación y el pinzamiento irregular, y eso es lo que se ve en fenómenos degenerativos y no inflamatorios. Ahora bien, llegamos a este paciente, miren ustedes que acá lo que tiene es la desaparición del espacio articular. Acá no hay espacio. Los huesecillos del carpo, los 8 huesecillos del carpo, están anquilosados. Entonces tiene una anquilosis de los 8 huesecillos del carpo con segunda, tercera, cuarta y quinto metacarpianos. Del otro lado hay pinzamiento, casi también anquilosis, pero vamos a quedarnos de este lado. Tiene un pinzamiento severo, radiocarpiano inferior, pero lo que me interesa señalarles es que este pinzamiento, o esta anquilosis, perdón, con el quinto, el cuarto, tercero y segundo metacarpiano, respetando el primero, esto no es tan infrecuente. Precisamente la trapecio primer metacarpiana, o sea, esta articulación, que tan frecuentemente se afecta en los fenómenos degenerativos, de ahí la famosa risartrosis del pulgar, esa es porque se mueve mucho y esa es la articulación que más desgaste sufre. Entonces, la que más se mueve es la que menos problemas, vamos a ponerlo entre comillas, va a tener en un futuro en un paciente con artritis reumatoidea. Entonces acá se anquilosó esto, pero el paciente tenía muy buena función articular.
Y yo les mencionaba al principio de cuál era la utilidad de la radiología. Y dentro de todos los elementos que nos puede ser útil, en este caso es sumamente útil para darnos un pronóstico y un tratamiento. Entonces, este paciente que tenía una artritis de muchos años de evolución, el paciente estaba absolutamente asintomático y era muy funcional. Entonces, lo que venía fue también derivado por su médico de cabecera, porque como con una artritis no estaba recibiendo drogas antiartríticas, llámense metotrexate, biológico, pequeña molécula, lo que quieran. Y la verdad que no, si el paciente estaba muy bien, por lo menos en estos momentos. Entonces yo no estoy a favor de que si un paciente tiene artritis reumatoidea y está en absoluta remisión y es funcional, yo no le doy tratamiento, ni siquiera le doy un paracetamol, no le doy nada. El paciente vino porque se asustó el médico derivador pensando que porque tenía una artritis reumatoidea era obligatorio estar medicado. Y no, ustedes saben bien que los medicamentos no son precisamente inocuos. Entonces a mí con una radiografía de este tipo me permite seguir controlando al paciente sabiendo que por ahí pasan años y no necesita medicación. Bien, acá me gustaría que hablen ustedes mientras yo tomo un vasito de agua. Alguien que levante la mano y diga qué es lo que ve en esta placa, por favor. Recuerden que estamos hablando de espacio articular, ¿no? Para no comentar los aritos, si son de oro o son de plata, por eso no importa acá. ¿Alguien que pueda decir algo? ¿Que ven? Descriptivo, ¿eh? Lo que puedan leer. Ella, Jacinto Morales. Sí, ahí se observa fusión de dos vértebras cervicales, sería la tercera y cuarta vértebra cervical, con disminución del achicamiento, no recuerdo ahorita el nombre técnico, de las dos vértebras. Ahí fusión de los cuerpos vertebrales. Muy bien, me gustó la descripción. Le erraste el espacio porque son cuarta y quinta, pero no importa, tercera y cuarta. Bueno. Está perfecto, o sea, acá se ve como fusionado. Y dijiste algo que es muy importante. Fíjense que el espacio vertebral superior y el vertebral inferior son completamente normales, y acá vemos el espacio que prácticamente ha desaparecido. Pero dijiste algo que es muy importante, que es la hipoplasia de los cuerpos vertebrales. O sea que son cuerpos vertebrales que no han tenido el crecimiento suficiente. Con lo cual uno asume que esto es una patología que se inició o en edad juvenil o directamente es una patología congénita. Y esto no es un pinzamiento regular y uniforme de lo que veíamos en las placas anteriores de una artritis. Esto es una sinostosis congénita de C5 o C6 que no tiene nada que ver con un proceso inflamatorio. Esto es un hallazgo radiológico que tal vez con esos años pueda tener algún fenómeno degenerativo concomitante. Pero muy bien, si vos no decías que tenía esa disminución del tamaño de los cuerpos vertebrales, uno podría decir, epa, ¿esto será una artritis idiopática juvenil? ¿Podrá ser una artritis idiopática juvenil? Bueno, son a veces los diagnósticos diferenciales que uno se plantea. Pero vamos a poner un concepto ya que se justifica en estos momentos. Todo lo que sea mitad cervical para abajo, todo esto es más degenerativo. Mitad superior, todo esto es más inflamatorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la patología se inicia acá abajo, puede, o sea, una artrosis, una osteoartritis de la columna cervical, puede también extenderse después a niveles superiores. O lo mismo, si es una patología inflamatoria acá a nivel superior, puede irradiarse hacia niveles inferiores. Pero nunca vamos a encontrar solamente esto a nivel de la mitad para abajo en un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo, Jacinto? ¿Está claro? Sinostosis congénita C5, C6. ¿Todos los demás están? Seguimos. En cambio acá estamos teniendo otro tipo de fusión o de anquilosis. Fíjense que acá lo que está anquilosado son todas las interapofisarias cervicales. Esto
como les decía antes, todo lo que ven de acá arriba seguramente es inflamatorio, es artrítico. Pero como esta patología ha sido de muchos años de evolución muy extendida, también abarcó la parte inferior de la columna cervical. Entonces estamos viendo toda esta anquilosis intrahipofisaria sumado, bueno, a otras cosas, como es la cuadratura de los cuerpos vertebrales. Este es un paciente que tenía una espondilitis anquilosante. Muy bien. ¿Qué pasa con la superficie ósea? La superficie ósea tiene dos componentes. Uno es de menos, que sería la reabsorción, y otro es de más, que sería la neoformación. Cuando uno habla de reabsorción, y aquí nos metemos en esto, que es de enorme trascendencia, de enorme importancia, que son las erosiones. También podemos tener quistes y en las artropatías destructivas, como la artritis reumatoidea o en la artritis psoriática. Pero vamos a detenernos y mucho en esto que son las erosiones. Las erosiones pueden ser intraarticulares. Eso quiere decir todo lo que está dentro, lo que está contenido en la cápsula articular. Y estas erosiones intraarticulares pueden ser ubicadas en el margen, como la artritis reumatoidea y la artritis psoriática, o pueden ser en el centro, como se ve en la osteoartritis erosiva. Las que están por fuera de la inserción de la cápsula articular las llamamos yuxtaarticulares, que esas son las erosiones típicas de la gota. Tanto los quistes, que son lesiones inespecíficas, como las artropatías destructivas, lo vamos a ver más adelante. Pero ahora nos vamos a adentrar en todo esto que les decía, que si el pinzamiento regular y uniforme en las artritis tiene mucha importancia, las erosiones la tienen más aún. Este esquemita que lo ven... Una pregunta. ¿Perdón? Hay una pregunta. ¿Sí? Natalia López Correa, ¿cómo diferenciar un quiste de una erosión en una placa de mano-frente? Bien, no escuché el nombre, pero ahora te voy a responder. Ahora te voy a responder con ejemplos la diferencia entre un quiste y una erosión en una placa de frente, porque vamos a ver, ¿sí? Me va a resultar más fácil, más didáctico ver la placa. Volvemos. Este esquema, que no se rían, pero lo diseñé hace muchos años, me costó muchísimo armarlo, es para mostrar precisamente, esta es la articulación, y acá tenemos la erosión marginal típica de la artritis reumatoidea. Esta erosión aparece acá en el margen. El margen es una zona desnuda porque no hay cartílago, como hay acá, y entonces eso, al ser esa zona desnuda, es una zona más lábil, más frágil, y ahí es donde pueden aparecer las erosiones en las patologías inflamatorias articulares. La artritis psoriática también aparece en el margen, por más que después se pueda extender al centro, y esa erosión marginal se acompaña de proliferación. La erosión que aparece fuera de la articulación, fuera de la inserción de la cápsula articular, aunque también puede entrar en la articulación, es la erosión típica de la gota, o sea que es una erosión intra- y extraarticular o yuxtaarticular. Y la erosión que ya no está en el margen, sino que está en el centro, eso es lo que se ve en la osteoartritis erosiva. Ahora bien, los pacientes no vienen leyendo los libros antes, se hacen los cuadros típicos y se fija el dibujito, yo tengo esto. Entonces muchas veces vamos a encontrar superposición o vamos a encontrar que esta erosión marginal de la R resulta que se extendió, o vamos a encontrar que la erosión de la artritis psoriática puede llegar al centro, nos vamos a confundir con una agua erosiva. En fin, lo que quiero significar con esto es que tienen que manejar muy bien estas 4 patologías erosivas, que son las que les van a permitir hacer un diagnóstico diferencial cuando uno ve la radiografía. Entonces vamos a ver ejemplos de todo esto, y acá tenemos una erosión marginal en saca-bocado típica en una próxima interfalángica típica de una artritis reumatoidea. Con más aumento, más localizado, vemos esto, y grábense esta imagen. Esta es la imagen más típica de erosión, por erosión marginal en artritis reumatoidea. Fíjense que no tiene proliferación,
que no hay nada que prolifere, que prácticamente no tiene esclerosis y que es una erosión como si hubiese sido una mordida de ratón. Esta es la erosión típica de una artritis reumatoidea. Bien, vamos a ver ahora esta otra placa con esta imagen. Esta es una imagen que acá ya no está localizado en una próxima interfalángica, está localizado en una distal interfalángica. Vamos a verla con más aumento y miren la diferencia. Es marginal, sí, pero tiene el techito, tiene la proliferación. El hueso le hace como un techo a esa erosión, aparece en una distal interfalángica y esto es de lo más compatible con una artropatía psoriática. Entonces, si yo tengo solamente esta placa, yo digo, este paciente tiene una artropatía psoriática casi con un 100% de seguridad. Y con la otra, yo decía, tiene una artritis reumatoidea casi con un 100% de seguridad. Y fíjense que yo no me estoy agarrando de ningún laboratorio, yo estoy mirando la placa. Que eso es lo que pretendo, que en este curso, por favor, ustedes le puedan sacar provecho al máximo a las radiografías. Porque este paciente, curiosamente, con esa imagen tenía un factor reumatoideo a títulos muy bajos, pero cuando fue visto, no, pero esto puede tener, porque si le da el factor reumatoideo, la artritis psoriática es cero negativa, ¿cómo puede ser? Esta imagen para mí vale 1000 veces más que cualquier factor reumatoideo, citrulina, etc. O sea, esto no es de ninguna manera una imagen de artritis reumatoidea. No es que yo quiera subestimar el valor del laboratorio, pero le quiero decir que cuando hay datos radiológicos objetivos tan claros, pesa mucho más que un estudio que es operador dependiente, que a veces que la máquina, que el reactivo, que muchas otras cosas que pueden llegar a llevarnos a un error. Acá tenemos otra imagen, siguiendo con las erosiones, y esta ya es una erosión central. Estos son las famosas alas de gaviota, que esta imagen, con más aumento, con más detenimiento, esto es de una osteoartritis erosiva. Lo único que se le puede adjudicar a esto es que tiene un aumento del espacio, un pseudoensanchamiento, y ahí es donde uno debe por ahí considerar si no es una artritis psoriática también. Pero cuando uno mira después toda la placa, esta erosión central, acá no hay pseudoensanchamiento, esto es mucho más compatible con una osteoartritis erosiva. Recuerden que uno de los diagnósticos diferenciales más importantes a tener cuando se afecta a una distal interfalángica, como es este caso, es precisamente entre una osteoartritis erosiva y una artropatía psoriática. Seguimos y vemos erosiones de otro tipo. Vamos a tomar esta, por ejemplo. Miren esta erosión que prácticamente sigue el eje longitudinal de esta segunda falange, que prácticamente también llega hasta, excede la metáfisis, llega hasta la diáfisis del hueso. Eso es una erosión intra y yuxtaarticular. Esa erosión intra y yuxtaarticular solamente la vamos a ver en un proceso gotoso, en una gota tofacia crónica. Aprovecho para quien me preguntó de un quiste. Este es un quiste. Un quiste, la definición es una cavidad recubierta de pared. Si esa pared se rompe, de quiste pasa a ser erosión. Igual vamos a ver ejemplos más claros que este. Esto es simplemente lo que yo quería resaltar, es esta erosión yuxtaarticular de una gota, que acá lo vemos con más aumento. Fíjense acá, cómo no tiene nada que ver esta erosión con la que veíamos, ni en la artritis reumatoidea ni en la artritis psoriática. Pasamos a este quiste, y acá era donde yo quería llegar para mostrarte ese ejemplo. Esto es un quiste. ¿Lo ven? Esto es un quiste. ¿Por qué? Porque todavía la cortical está indemne. Entonces, esa cavidad recubierta de pared es un quiste. Pero resulta que si uno pide una oblicua, que no tengo lamentablemente esa placa acá, resulta que ahí la cortical en esa posición oblicua estaba rota. Entonces, de quiste pasó a ser una erosión. Si además se fijan, tiene una tumefacción de partes blandas, en una próxima interfalángica, del otro lado también está en tumefacto. Este paciente tenía también una artritis reumatoidea.
No sé si quedó claro y si no volvemos a lo del quiste antes de seguir. A ver, Ok, aquí tenemos otra pregunta. sí. Diferencia entre neoformación ósea y esclerosis subcondral. Bien, neoformación Rafael ósea. Carbonell. ¿Cómo? La pregunta es de Rafael Carbonell. Bueno, a ver, Rafael, justo vamos a entrar ahora en neoformación. Vos preguntás entre una esclerosis subcondral y una neoformación, ¿es así? Entonces, la superficie ósea, habíamos dicho que puede reaccionar formando más huesos dentro del mismo hueso y eso es una esclerosis ósea. Es lo que veíamos en esa falange distal de esa mano que habíamos visto antes, esa radiodensidad homogénea en todo el dedo. Ahora bien, la neoformación, esto va a ser para afuera, no va a ser adentro del hueso. La superficie ósea entonces puede reaccionar, antes dijimos reabsorción, que eran las erosiones, los quistes, todo eso era reabsorción. Esto es neoformación, o sea, es más hueso. Y esto es para afuera. Entonces podemos encontrar una periostitis, osteofitos o sindesmofitos. Entonces, la periostitis es la imagen de deflecamiento óseo, el osteofito es la proliferación ósea de crecimiento horizontal y de base ancha proximal, típica de los fenómenos degenerativos, y los sindesmofitos es ese puente óseo que son ocasionados por la calcificación y posterior osificación de la periferia de los discos intervertebrales. Estos son todos los enunciados, ¿no? No se preocupen por esto, porque vamos a ver ejemplos y al cabo de las 5 charlas todo esto les va a resultar una pavada. Estos son los ejemplos donde podemos encontrar periostitis. Entonces, en todos estos, en la artritis idiopática juvenil, artritis reactiva, artritis psoriática, osteoartropatía hipertrofiante, acromegalia, neoplasias, infecciones, y los osteofitos son típicos de la osteoartritis o artrosis, yo prefiero llamar osteoartritis porque siempre hay un componente inflamatorio, aunque sea pequeño, pero lo hay, y los sindesmofitos son los que caracterizan a las espondiloartritis. Entonces acá estamos viendo una periostitis. Periostitis. ¿Por qué les digo esto? El hueso normalmente, el periósteo, tiene esta línea regular y uniforme. Se puede trazar con la punta de un lápiz la línea. En cambio, si se fijan esto, está completamente deflecado esto. Tanto, no sé si lo alcanzan a ver, o sea, ustedes tienen que comparar esta línea derecha con esto que se ve como deflecado, exactamente. Eso es una periostitis. La periostitis, en este caso de radio y del cúbito, era secundaria a una neoplasia de pulmón. Por lo tanto, si uno ve una imagen como esta, sobre todo una persona relativamente joven, tiene enorme valor como para pensar en cualquiera de los fenómenos que yo les había mencionado antes. Pero si uno hace un buen interrogatorio, vamos a saber que el paciente no tenía ningún tipo de artritis para pensar en una artritis idiopática juvenil, ni una espondiloartritis, ni un cuadro infeccioso, bueno, tenía esto era paraneoplásico, un carcinoma de pulmón. Esta también es una periostitis, si quieren, o es una proliferación ósea. Este es el típico espolón calcáneo. Crece el hueso hacia afuera, y esto es absolutamente asintomático. El espolón calcáneo no duele, aunque sea grande. ¿Por qué? Porque corre en el eje paralelo al pie. Entonces, lo que sí duele es la fascitis plantar. Lo que se inserta acá en la cara inferior del calcáneo es esto, que es la fascia plantar. Cuando eso se inflama, la fascitis plantar, eso sí es muy doloroso y eso es lo que muchas veces el paciente consulta, pero como ya cree que tiene el espolón, lo único que hace es ponerse una talonera para el espolón, pero en realidad tiene un verdadero proceso inflamatorio. En cambio acá estamos viendo también una proliferación, estamos viendo en la cara inferior del calcáneo, pero también en la cara posterior del calcáneo. Esto es lo que se llama una entesitis o periostitis, si ustedes quieren,
Recuerden que el término entesis lo único que nos dice es que es el sitio anatómico donde se insertan ligamentos, tendones y músculos en el hueso. En la cara posterior, el calcáneo, en la cara posterior es el calcáneo, acá, cara posterior del calcáneo, acá viene el tendón de Aquiles, y en la cara inferior, como vimos recién antes, la fascia plantar, que es lo que origina. Cuando uno ve esta entesitis tan severa, esto se debe no a una espondiloartritis de las que vemos habitualmente, sino a una artritis reactiva que está dentro, como ustedes saben, de las espondiloartritis. O sea que las artritis reactivas pueden llegar a dar una periostitis o entesitis tan severas como la que vemos acá. Esto sí es muy doloroso, sumamente doloroso. Vemos más periostitis, o sea, reacción perióstica, vemos en los trocánteres menores, fíjense cómo esto proliferó, vemos los isquiones que también son irregulares, vemos los huesos ilíacos con esta proliferación de los dos lados, y les voy a mostrar la siguiente, y también tiene esta gran proliferación a nivel de los acetábulos. Entonces uno mira esto, y mira esto, y dice, son muy parecidas. O sea, acá también tenemos esa entesitis o periostitis. Esperen que busque la flechita que se me fue. Acá apareció. Esa proliferación, estos bordes irregulares en las crestas ilíacas, en los trocánteres. La diferencia con la anterior, es que acá mantiene las sacroiliacas normales, como vamos a ver en otras charlas, y esto es un paciente que tenía en realidad un DISH. Un DISH, para los que no saben, es una sigla, se llama enfermedad de Forestier-Rotesquerol, pero el DISH es la D de difusa, la I de idiopática, la H de hiperostosis y la S de esquelética. O sea que es una hiperostosis, mucho hueso, esquelética, quiere decir que está en todos lados, y es idiopática porque no sabemos el origen. A diferencia de esto, que tenía prácticamente todo lo mismo, pero las sacroiliacas están desaparecidas, ya lo vamos a ver cuando veamos espondiloartritis, este paciente tenía una espondilitis anquilosante. Típico osteofito, vamos a quedarnos con esto, el osteofito es también una neoformación, pero esto crece en forma triangular, primero crece horizontal, es de base proximal, ancha, es como un triángulo, y después se puede hacer vertical, porque acá hay músculos paravertebrales que lo llevan para arriba o para abajo en este caso. Pero esto es una patología degenerativa, el típico pico del oro, estos que ustedes habrán escuchado. En cambio acá estamos viendo cosas distintas. Estamos viendo la cara anterior de los cuerpos vertebrales, seguimos por acá y esto tiene que ser una línea directa. En cambio acá vemos toda esta gran masa ósea que corre por delante de los cuerpos vertebrales, en algunos casos formando puentes. Esta es la calcificación y posterior osificación del ligamento vertebral común anterolateral, que eso también es propia del DISH. Y para corroborar que esto no es un osteofito, tiene los espacios articulares, los espacios intervertebrales completamente normales. Vemos un ejemplo de sindesmofitos finos, miren cómo crecen en forma bien finita, une los cuerpos vertebrales, sindesmo quiere decir unión, fito quiere decir hueso, y no es más que eso, es una unión o un puente óseo. En este caso, muy finitos, como se ve en un paciente con espondilitis anquilosante. A diferencia de esto, que es un sindesmofito, pero ya grueso, asimétrico, del otro lado prácticamente nada, lo mismo acá, y esto es el sindesmofito grueso de una espondiloartritis psoriática. Vamos a parar un poquito acá. Entiendo que todo esto, que yo les estoy hablando de 1000 lesiones distintas, de 1000 patologías distintas, por ahí tienen un lío en la cabeza que después van a poder lograr sedimentarlo.
lo que yo no puedo dejar de dar en esta primera charla es toda la semiología radiológica, porque si doy una parte, cuando nos veamos ya en la patología en sí, no van a poder distinguir una cosa de otra. Entonces no se angustien si ahora es mucha información, porque después va a ser la cosa más práctica, más de visualizar. Hay muchos cuadros ahora que son imprescindibles que ustedes los vean, todavía nos faltan un par, pero quiero parar acá, que creo que lo más trascendente de esto es si ustedes han comprendido lo que hemos estado charlando. Y si tienen dudas, yo no tengo ningún inconveniente en volver para atrás, lo que ustedes me digan. Así que dudas, abran micrófono, pregunten, no tengan miedo ni vergüenza. Pueden habilitar los micrófonos. ¿Alguna duda que haya surgido de todo lo que estamos hablando? Bueno, si no hay duda, seguimos. Seguimos entonces, qué bueno. No sé si no hay duda porque ya están muy cansados y prefieren no dudar, pero bueno, si no, anoten las dudas para la próxima. Por ahí hoy están cansados y ya están un tanto aburridos. Créanme que faltarán no más de hora y media, 2 horas y terminamos. Veo sonrisa en la cara de Alfredo ahí. No, faltarán 10, 15 minutos. O sea que les pido por favor que retrasen la cena y 10, 15 minutos terminamos. Doctor, una pregunta, perdón. Sí, claro. Pero lo que pasa es que fue una de las primeras radiografías. No sé si en una de las placas que mostró se veía un puente óseo en la anquilosis del carpo. Me quedó esa duda. Bueno, todo lo que sea esos puentes óseos, que probablemente sea, para no volver todas para atrás, yo diría que sí, que puede ser que exista, y yo por ahí no hice referencia a ese puente óseo porque quería señalarles en esa placa otro tipo de lesión. De todos modos, de todo esto lo vamos a volver a ver. O sea que lo que les pido, sí, que no nos remontemos a 30 diapositivas atrás porque nos va a hacer perder mucho tiempo. Pero vayan anotando las dudas, inclusive la próxima, antes de empezar la charla, yo quería ver, no sé, un puente óseo, y cuando aparece yo lo señalo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a meternos en lo que son las alteraciones de crecimiento, que por supuesto se van a observar en las patologías que se inician en los niños, habitualmente antes de los 16 años. Y eso es por una aparición precoz de los núcleos de crecimiento, simplemente por vasodilatación, la hiperemia que lleva a la inflamación. Esto lleva a un crecimiento acelerado de esos núcleos, pero también a una fusión prematura de las epífisis con el consiguiente acortamiento o hipoplasia. Entonces acá tenemos dos rodillas, una completamente normal y otra absolutamente patológica. Y esta patológica se expresa por el aumento del tamaño de los núcleos de crecimiento, tanto del fémur, de la tibia, como del peroné, y tienen la contralateral para comparar. Por ejemplo, tomemos la tibia. Miren este núcleo de crecimiento y miren esto. Realmente es 1,5 veces el tamaño de este otro. También lo mismo del peroné y del fémur. Ocurre que, como les decía, crecen rápido porque tienen más sangre, más aflujo sanguíneo por la vasodilatación producto de la inflamación, pero también fíjense que ya esta línea está hablando de que se está por cerrar ese núcleo, a diferencia de la contralateral. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a haber una alteración de crecimiento, va a ser más corto. Esto es una mano de un chico también con una artritis idiopática juvenil, y simplemente quiero que vean, además de la tonefacción de partes blandas, que en este caso no es periarticular en los chicos, sino que puede ser una dactilitis, como habíamos dicho en un adulto que podía ser una artritis psoriática, los chicos se comportan distinto, pero lo que me interesa acá es señalar este hueso, esta primer falange de este segundo dedo, compárelo con este o con la contralateral. ¿Qué ocurre? Son huesos más cortos y más anchos. Y son más anchos porque el crecimiento se hace por aposición, crecen a lo ancho y no crecen a lo largo. Entonces terminan siendo
un hueso más corto precisamente por eso. Este es un adulto, sin duda, ya no hay cartílago de crecimiento, pero que a mí la placa me permite inferir que esta patología articular comenzó en la edad juvenil, o sea, antes de los 16 años. ¿Y por qué? Este paciente tiene una anquilosis, fíjense que tiene una anquilosis del carpo, en este caso todo está anquilosado, pero tiene un acortamiento desde el tercer metacarpiano y que termina dando un tercer dedo más corto que el cuarto y el quinto, y el segundo. Quiere decir que esto es una artritis reumatoidea de inicio juvenil en la edad adulta. ¿Y qué pasa con los trastornos de alineación? Habitualmente aparecen como consecuencia de una artritis persistente. O sea, nunca esperen encontrar un trastorno de alineación en una artritis que lleva poco tiempo de evolución. La sinovitis persistente es lo que lleva a aflojar el aparato de sostén articular, que son los ligamentos, tendones y músculos, y eso es lo que hace esa sinovitis persistente al aflojarse todo ese aparato de sostén que provengan las temidas deformidades. Y las deformidades pueden ser distintas, ustedes saben que la mayoría son en flexión, algunas en extensión, y hay algunas que son desviaciones con subluxaciones que pueden ser reductibles, o sea que no tienen erosiones, como se ve en una artropatía de Charcot, o lo que son las reductibles, las no reductibles, perdón, como lo que se ve en la artritis reumatoidea y en la artropatía psoriática. Este es un ejemplo de una artropatía de Charcot, o sea, es una subluxación de metacarpofalángicas sin tener erosiones. Esto es una paciente que tenía un lupus eritematoso sistémico y que hizo una artropatía de Charcot. Y si vemos otra, esto es una parecida, pero acá sí ya tiene erosiones con reabsorción. Y esto es la famosa pencilin cap, vemos alteraciones, en este caso hace un dedo Boutonier. No importa, lo que quiero significar es que a diferencia de la anterior, estas subluxaciones se acompañan de erosiones y esto es una artropatía psoriática. Y este es el último cuadrito, que son las calcificaciones, que habitualmente son hallazgos radiológicos, y estas calcificaciones pueden ser intra o extraarticulares. Las que están dentro de la articulación pueden ser de la sinovial, y dan una osteocondromatosis sinovial, las del cartílago, que es la condrocalcinosis, condro quiere decir cartílago, calcinosis es calcio en cartílago, o sea que la condrocalcinosis no es una enfermedad per se, sino que es una descripción semiológica, y esto puede ser debido a pirofosfato, a hidroxiapatita, o también lo podemos encontrar en un hiperparatiroidismo. En cambio, las calcificaciones extraarticulares, las que se ven en el tejido celular subcutáneo, en los músculos, ya más profundo, en las dermatomiositis, la calcificación del supraespinoso, y las que se ven en las calcificaciones de los tendones y ligamentos, como las espondiloartritis o en el DISH. Este es un ejemplo de una calcificación del supraespinoso, también es un hallazgo. Este paciente vino con esta placa porque le dolía el hombro, pero en realidad le dolía porque tenía una tendinitis bicipital y nada que ver con la calcificación del supraespinoso. Esto es la típica condrocalcinosis, calcificación lineal. En general, las calcificaciones lineales son por pirofosfato de calcio en una paciente que tenía una condrocalcinosis por pirofosfato de calcio. Calcificaciones universales, esto es en toda la pelvis, esto es una paciente con una esclerodermatomiositis muy severa. Perdón, vamos a quedarnos acá. Esta es una paciente terrible, una mujer arquitecta joven, cuya piel, si uno le tocaba, era un cartón. Tenía una dermatomiositis con una calcinosis terrible, así como ven la pelvis, lo tenía en todos lados. Del codo le drenaba ese material que parece tiza, que era terrible porque la mujer pobre no tenía ningún tipo de pliegue cutáneo. Todo lo que uno tocaba era cartón. Dermatomiositis. En cambio, estos que parecen ser calcificaciones universales, estas son imágenes redondeadas
imágenes numulares, que aparecen en este caso en rodilla, como ustedes ven, y esto es una condromatosis sinovial. Es un tumor benigno, es un tumor por metaplasia de los condrocitos, y que puede ser muy grosero, pero que muchas veces puede ser asintomático, salvo que estos pelotones se acumulen acá en el plano flexión y le impide al paciente hacer una extensión de la rodilla, y en ese caso, bueno, uno tendría que hacer una sinovectomía, en fin, una toilette, pero en general, recuerden, estos son tumores benignos, osteocondromatosis sinovial. Y con esto sí, ya para ir terminando, como conclusión, uno debe tener presente que la radiología se debe pedir siempre en patología osteoarticular aguda o crónica, siempre. Y la lectura debe ser minuciosa y sistemática de la radiografía. No debemos pasar por alto, bueno, total le vamos a pedir después la resonancia que nos va a dar más detalles, o una tomografía. No, señores. La TAC, la resonancia, el centello, todo eso pueden complementar cuando la radiografía es normal. Entonces, me estoy adelantando, pero dentro de las conclusiones está que es de poca utilidad cuando la patología es muy precoz. O sea, si uno tiene un paciente que tiene, por ejemplo, un ataque agudo de gota por primera vez en un pie, y ahí lo único que vamos a encontrar es una tumefacción de partes blandas, que lo estamos viendo ese dedo tumefacto. No vale la pena. Ahora, si tiene una patología que lleva varios meses, donde ya uno supone que puede haber daño estructural, la radiografía siempre se impone. Entonces, solo cuando la radiografía es normal o no aporta datos significativos, debemos pedir otros estudios imagenológicos. ¿Sí? Entonces, con esto damos por terminada esta charla. Obviamente que están invitados para la próxima, que va a ser el próximo jueves, siempre dentro de las 19 horas, y ahí vamos a hablar de la artritis reumatoidea. Entonces, todos estos conceptos que fuimos dando en esta charla de hoy, lo vamos a aplicar a la artritis reumatoidea y sus diagnósticos diferenciales. Entonces, sí, nuevamente reitero, si tienen dudas, por favor me lo preguntan, se anotan, si no. También acepto, y me parece interesante, que por ahí ustedes tengan alguna radiografía que amerite que la veamos. Entonces ustedes se las pasan a Roberto después la vemos juntos, hacemos la lectura radiológica, tratamos de llegar a un diagnóstico, pero yo me conformo a esta altura con que ustedes puedan hacer la descripción radiológica. Y yo siempre insisto en esto, me importa que sepan leer la placa. Si ustedes hacen una buena lectura radiológica, después pueden meterse en internet y ver erosión marginal en próximas interfalángicas, bilateral simétrico, le va a parecer igual a artritis reumatoidea. Ahora, si ustedes hacen una lectura que no es la adecuada, van a buscar erosión yuxtaarticular cuando es marginal y va a aparecer gota. Y si ustedes van a tratar una gota por una artritis reumatoidea, el error es grosero. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ajá. Muy bien, ¿todos juntos? No, de a uno preguntan. ¿Nada? Bueno, yo los Sí, invito... Edu. Sí. Edu. Sí, te estaba Sí. diciendo, si podés explicar la diferencia entre osteopenia difusa y osteopenia yuxtaarticular. Bueno, me fue las imágenes, pero no importa. ¿Ustedes me escuchan? Sí. La osteopenia yuxtaarticular es, como su nombre lo indica, inmediatamente por encima o debajo de la articulación. Y esa osteopenia yuxtaarticular tiene mucho valor, sobre todo en las manos y dentro de las manos en las metacarpofalángicas. A nivel de metacarpofalángicas es donde debemos buscar esa osteopenia yuxtaarticular. También lo podemos ver en próximas interfalángicas o en distales interfalángicas. Pero lo más importante es la osteopenia yuxtaarticular a nivel de metacarpofalángicas. En cambio, la osteopenia difusa es la que vimos antes en ese pie que tenía esa fractura patológica, esa fractura por estrés, en ese segundo metatarsiano.
O sea que un paciente que está recibiendo corticoides, por ejemplo, que está en reposo prolongado por X patología, va a tener una osteopenia difusa casi con seguridad. Y en esos casos, bueno, ya no es una patología reumatológica, sino que es una patología general que habrá que buscar qué es lo prioritario. En cambio, esta osteopenia yuxtaarticular, y por eso pongo el acento, esta es la que nos interesa a nosotros los reumatólogos, porque a veces con ese solo dato podemos llegar a hacer un diagnóstico de una patología, por ejemplo, una patología inflamatoria articular crónica como la artritis reumatoidea. No sé si está contestado, no sé quién me preguntó. Porque veo imágenes de algunos para pocos. arriba ahora. ¿Cómo? Que se me fue en el chat para arriba, no. Bueno, no importa, pero quería saber si estaba contestado, si había alguna duda más. Si hay una duda más, ¿los osteofitos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo? Sí, uno llama osteofito, etimológicamente quiere decir una proliferación ósea. Los osteofitos más típicos son los de columna, que adoptan esa forma de pico del oro, pero por supuesto los nódulos de Heberden, los nódulos de Bouchard, que son los nódulos clínicamente detectables en las manos a nivel distales o proximales, esos también son osteofitos. O sea que osteofito es la imagen radiológica más característica de los procesos degenerativos. Y lo podemos encontrar tanto en el esqueleto periférico como en el esqueleto axial. ¿Más preguntas? No están apareciendo preguntas. ¿A qué hora cenamos? ¿Sería la próxima pregunta? Sí, yo te diría. Bueno, entonces cenemos. Bueno, entonces los espero el próximo jueves a las 19, donde vamos a ver la radiología en artritis reumatoidea, y muchas de estas cosas que vimos hoy las vamos a repasar, digo, para que no se acuesten angustiados pensando, ¿y yo cómo hago para retener todo esto? De a poquito van a ir adquiriendo todo esto, y esto es práctica, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por la presencia, por la hora, y nos vemos el próximo miércoles.